Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde desvelamos las sombras más conmovedoras detrás del resplandor de la fama. Hoy, lo que durante años fue solo un rumor doloroso, finalmente ha salido a la luz. La valiente Ana María Polo, la jueza que enfrentó los dramas más intensos en pantalla, está librando su propia batalla silenciosa contra una enfermedad devastadora. Detrás del gesto firme y la mirada severa con la que millones la conocimos, se escondía una verdad que ni los focos ni los guiones pudieron maquillar. Ana María Polo, sí, la misma que durante años fue la voz de la justicia televisiva en Caso Cerrado, está atravesando el capítulo más difícil de su vida. Mientras el mundo la veía resolver conflictos con una autoridad inquebrantable, su cuerpo enfrentaba silenciosamente los estragos de un enemigo implacable: el cáncer de colon. No es una noticia fácil de digerir. No cuando se trata de una figura que, para muchos, representó una especie de equilibrio en medio del caos ajeno. Pero como todo ser humano, incluso los más fuertes tienen un límite. Y Ana María, con esa entereza que solo dan los años de lucha, eligió callar. Eligió sonreír ante las cámaras, mientras por dentro la guerra era brutal. Fue en una entrevista privada, lejos de los reflectores, donde por fin se quebró el silencio. Cada sesión de quimioterapia es como atravesar una tormenta sin paraguas, confesó con la voz entrecortada, su piel marcada por las agujas, sus energías al borde del colapso, y aún así, nunca dejó de grabar. Nunca dejó de ser la doctora Polo. Para entender la dimensión de su sufrimiento, hay que remontarse años atrás. Polo ya había enfrentado anteriormente un diagnóstico de cáncer de mama. Logró superarlo con una determinación casi sobrehumana, pero esta vez es distinto. Este nuevo cáncer no solo la desgasta físicamente, sino que mina cada fibra de su carácter. El equipo que trabaja con ella lo sabía. Sus asistentes, productores y hasta el camarógrafo más veterano del set notaron el cambio. Su sonrisa, aunque presente, era cada vez más breve. Su caminar más lento. Su voz a ratos temblorosa. Pero nadie se atrevía a preguntar. Ella había impuesto, sin decirlo, una muralla de silencio a su alrededor. Sin embargo, el cuerpo no miente. Y con el tiempo, la verdad se hizo imposible de ocultar. Una fuente cercana a la producción relató que hubo días en los que Ana llegaba al estudio directo desde el hospital, aún con el sabor metálico de la quimio en la boca. En más de una ocasión tuvo que parar las grabaciones por fuertes náuseas o mareos. Aún así, insistía en continuar. «Esto me da vida», decía. «Mientras esté aquí no me rindo». Pero ¿por qué callar tanto tiempo? ¿Por qué ocultar una batalla tan dolorosa? La respuesta es tan humana como desgarradora: miedo. Miedo a ser vista como vulnerable. Miedo a que su legado, construido a base de fuerza y carácter, se viera ensombrecido por la imagen de una mujer enferma. En el fondo, Ana María Polo no quería compasión, quería respeto. Quería seguir siendo esa figura firme que millones admiraban. Y quizás por eso su confesión tiene hoy un peso aún mayor. El cáncer de colon no perdona. Es silencioso, sigiloso, y cuando se manifiesta ya ha hecho estragos. En el caso de Ana María fue detectado en una etapa avanzada. Las cirugías, los tratamientos experimentales, las interminables rondas de quimioterapia. Todo ha sido parte de una rutina que ha mantenido lejos del ojo público. Pero el precio ha sido alto. A nivel personal ha tenido que aislarse. Sus vínculos familiares se han resentido. Los amigos que antes la rodeaban constantemente, ahora solo pueden verla con restricciones. Su alimentación, su descanso, incluso sus hábitos de lectura han cambiado drásticamente. Hoy, cada día es una lucha por mantenerse en pie. No obstante, en medio de ese dolor, ha florecido algo inesperado. Una conexión más profunda con su audiencia. Desde que se conoció su situación, miles de mensajes han inundado las redes. Cartas, flores, videos de apoyo. La doctora Polo ya no es solo una presentadora. Es una guerrera que lucha con dignidad frente a la adversidad. Y en esa imagen, mucho más real, mucho más humana,
radica una belleza que el espectáculo jamás pudo fabricar. Una belleza que nace del sufrimiento, sí, pero también de la esperanza. Hoy, Ana María Polo no quiere que la recuerden por sus enfermedades. Quiere que la recuerden por su impacto, por las veces que defendió a los vulnerables, por cada frase cortante que fue también un llamado a la reflexión. Quiere que su legado trascienda los platós de televisión. Y lo está logrando. En los pasillos fríos del hospital donde se atiende, aún lleva consigo una libreta. Allí anota ideas, reflexiones, incluso casos que le gustaría abordar si logra regresar a los estudios. Esa libreta es su ancla, su promesa silenciosa de que esto no ha terminado. Porque, aunque el cuerpo flaquee, el espíritu de Ana María Polo sigue siendo indomable. La historia de su enfermedad no es solo un capítulo oscuro. Es un testimonio de lucha, de coraje, de resistencia ante el dolor. Y si algo podemos aprender de ella, es que la verdadera fortaleza no se mide por cuántas veces caemos, sino por las veces que decidimos levantarnos, aunque sea con lágrimas en los ojos. La última toga. El símbolo que Ana María Polo se niega a soltar incluso desde su lecho de hospital. En una fría habitación de hospital, donde los días se diluyen en rutinas clínicas y el sonido metálico de los monitores marca el compás de la fragilidad humana, hay una escena que escapa a la lógica médica y se adentra en el terreno de lo simbólico. Una mujer yace en una cama. Su cuerpo debilitado ya no sostiene la energía de antaño, pero sus ojos, aunque cansados, aún conservan el mismo fuego que encendía pasiones en cada episodio de Caso Cerrado. A su lado, colgada con meticuloso cuidado en el perchero, descansa una prenda que no pertenece al mundo clínico. Una toga negra. No es un simple abrigo ni una pieza más de vestuario. Para la doctora Ana María Polo, esa toga es su armadura, su refugio, su identidad. Por favor, pónganmela, aunque sea por un momento, susurra a la enfermera con una voz quebrada apenas audible, mientras sus manos buscan con desesperación aquella tela que tantas veces la envolvió frente a millones de espectadores. Esa toga es lo último que me queda de mí misma, confiesa entre lágrimas contenidas. El personal médico, conmovido pero profesional, accede sin hacer preguntas. En ese instante, en ese breve pero poderoso gesto, Polo no es una paciente más. Es la jueza, la conductora, la figura televisiva que marcó a generaciones. Es, de nuevo, ella misma. Lo que ocurre entre esas paredes blancas trasciende la enfermedad. Porque sí, la doctora Polo enfrenta una batalla silenciosa y devastadora. Cáncer colorectal en etapa avanzada. Una lucha que ha elegido librar con discreción, sin estridencias ni titulares escandalosos, pero también con una dignidad que impresiona incluso a sus detractores. En un mundo donde cada movimiento de los famosos es diseccionado al milímetro, Polo optó por el silencio, hasta ahora. Y sin embargo, el símbolo habló por ella. La presencia de su toga en la habitación fue filtrada por un trabajador del hospital que, entre el deber profesional y la admiración personal, no pudo evitar compartir la imagen con una frase que se volvió viral. La doctora Polo no se quita la toga ni frente a la muerte. En cuestión de horas, la fotografía recorrió América Latina como pólvora. Medios, fans y detractores se abalanzaron sobre la noticia. Estaba grave. ¿Qué le ocurría exactamente? ¿Por qué ese silencio? Las especulaciones se multiplicaron, pero más allá del morbo emergió una verdad conmovedora. Ana María Polo nunca ha dejado de ser un símbolo de fortaleza para millones. Y su toga es mucho más que un atuendo televisivo. Es un manifiesto, una declaración de resistencia, un escudo contra el olvido. La doctora Polo nunca fue una figura convencional. Su popularidad creció en un formato televisivo que muchos consideraban menor, pero que ella transformó en un espacio de catarsis colectiva. En Caso Cerrado no solo resolvía conflictos, los encarnaba, los dramatizaba, los humanizaba.
Y aunque muchos criticaron el componente teatral del programa, nadie pudo negar su impacto. Su voz, su mirada severa, sus sentencias cargadas de justicia popular, la convirtieron en una especie de oráculo para quienes no tenían voz. Pero ahora, la mujer detrás de la toga se muestra más frágil que nunca. Y esa vulnerabilidad no la hace menos poderosa. Al contrario, revela el costo emocional y físico de haber sostenido, durante décadas, una imagen implacable. Porque cuando una figura pública elige vivir para representar fuerza, rara vez se le permite mostrarse débil. El público exige, consume, idealiza, y olvida que detrás de cada personaje hay una vida privada, a menudo rota, sacrificada. Desde que la noticia de su estado se hizo pública, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Miles de fanáticos compartieron recuerdos, frases memorables, anécdotas personales marcadas por su presencia televisiva. «Gracias por enseñarme a defenderme», escribió una joven salvadoreña. «Gracias por ser la mamá que nunca tuve», confesó un hombre en Perú. Esas palabras, que a primera vista podrían parecer exageradas, revelan una verdad profunda. Ana María Polo fue más que una conductora. Fue un pilar emocional para millones de latinoamericanos. En ese contexto, la imagen de su toga en el hospital cobra una dimensión aún más intensa. Representa la negativa de una mujer a ser reducida a una estadística médica. Su enfermedad avanza, sí, pero ella sigue eligiendo cómo quiere ser recordada. Y esa elección no pasa por un testamento ni por un video de despedida. Pasa por un gesto mínimo, casi íntimo. Seguir vistiéndose como jueza, aun cuando ya no tiene fuerza, para impartir justicia. La historia de Ana María Polo, entonces, no se limita a su carrera televisiva ni a su diagnóstico clínico. Es la historia de una mujer que convirtió un espacio de entretenimiento en una tribuna moral, y que ahora, enfrentando el final, nos recuerda que la dignidad no se pierde ni siquiera en la enfermedad. En el hospital, los días pasan lentos. Su equipo médico evita dar declaraciones, pero se sabe que hay momentos buenos y otros no tanto. Sin embargo, hay una constante. Cada mañana la toga es colocada junto a su cama, y aunque ya no la usa todo el día, insiste en tenerla cerca. «Es lo único que me da paz», habría dicho a uno de los doctores. ¿Qué quedará de Ana María Polo cuando ya no esté entre nosotros? La respuesta no se encuentra en los índices de audiencia ni en los premios que ha recibido. Está más bien en esa fotografía tomada sin permiso, que muestra a una mujer enferma, débil, pero aferrada a un símbolo que ella misma elevó a categoría de mito. Porque a veces, la resistencia se mide no en palabras, sino en gestos silenciosos. Y si alguna vez se cierra su caso definitivo, como lo hacía en su programa con ese mítico caso cerrado, no será con estruendo, será con la imagen de una mujer que, incluso en su lecho de muerte, se negó a quitarse la toga de su alma. La confesión más dura de Ana María Polo antes de la quimioterapia: «Si hoy no despierto». En el corazón del hospital, entre pasillos fríos y luces blancas que no perdonan la fatiga del alma, se repite un momento que ya es casi ritual. Cada vez que Ana María Polo, la icónica jueza televisiva que conquistó América Latina con su temple inquebrantable y su voz implacable, está a punto de recibir otra dosis de quimioterapia, se gira lentamente hacia su asistente personal. No lo hace por protocolo ni por cortesía. Lo hace con una mezcla de resignación serena y fuerza sobrehumana, y le dice, casi susurrando: «Si hoy no despierto, dile al público que gracias por amarme tal como soy». Esa frase corta, sencilla, pero cargada de una profundidad desgarradora, se ha convertido en un puñal emocional que corta en silencio los corazones de quienes la escuchan. Porque no es una despedida cualquiera. Es un testamento íntimo, el eco de una mujer que ha dado su vida a las cámaras, a los juzgados ficticios de televisión, y al amor del público que nunca le falló. Para muchos, Ana María Polo era invencible, una roca, un ícono sin fisuras, la mujer de traje impecable que resolvía disputas con una autoridad que no admitía réplica. Pero fuera de los focos,
la vida le ha planteado el juicio más duro de todos: el cáncer colorectal. Un diagnóstico que llegó sin aviso, como una sentencia silenciosa. Y sin embargo, lejos de esconderse o dramatizar, Polo eligió enfrentar la enfermedad con una dignidad que estremece. La historia comienza hace un año, cuando las cámaras ya no la seguían y el maquillaje no cubría el cansancio. Ana María comenzó a sufrir dolores persistentes que, al principio, atribuyó al estrés. Pero pronto vinieron los exámenes, los silencios incómodos de los médicos y finalmente el diagnóstico implacable. Desde entonces, cada tratamiento, cada visita al hospital se convirtió en una batalla, pero también en un acto de amor hacia sus seguidores, a quienes nunca quiso preocupar. Lo que más sorprende, quizás, es la manera en que Polo maneja su vulnerabilidad. Lejos de ocultarla, la abraza. Su frase antes de cada sesión de quimioterapia no es un gesto dramático, es una verdad desnuda. Una mujer que sabe que cada día puede ser el último, pero que aún así elige mirar al amor que ha recibido con gratitud, no con temor. Y su asistente, testigo silenciosa de esta rutina, ya no puede contener las lágrimas cuando escucha esas palabras. Tampoco el personal médico, muchos de ellos formados para no mostrar emociones, pueden evitar estremecerse. Las redes sociales, aunque aún no han estallado con la noticia completa, comienzan a llenarse de rumores. Algunos notaron su ausencia prolongada, otros especularon con un retiro. Nadie imaginaba la gravedad real. Y sin embargo, Ana María lo ha sabido todo este tiempo. Ha guardado silencio, no por miedo, sino por respeto, por dignidad. Porque su batalla, aunque personal, también habla de miles de mujeres que luchan en silencio contra enfermedades que no discriminan fama ni poder. Hoy, mientras los focos descansan y los estudios permanecen vacíos, se teje en la sombra una historia mucho más poderosa que cualquier guión de televisión. Una historia real, cruda, profundamente humana, y en el centro de esa historia está ella, Ana María Polo, no como la jueza implacable que millones conocieron, sino como una mujer frágil y valiente que se despide sin irse, que lucha sin escándalo, que agradece sin exigencias. Hay algo profundamente revelador en esa frase suya, no solo por lo que implica sobre su estado de salud, sino por lo que revela sobre su forma de ver la vida. No pide que la recuerden por sus logros, ni que la glorifiquen por sus ratings. Solo quiere que el público sepa que su amor fue recibido, que en medio del dolor se sintió querida, acompañada, entendida, no como una celebridad, sino como ser humano. Ese nivel de conciencia, esa forma casi poética de enfrentar la muerte posible, no es común. Requiere haber vivido intensamente, haberse mirado al espejo sin filtros, haberse aceptado con errores, contradicciones y cicatrices. Y eso es, quizás, lo que más conmueve de Ana María en estos días. Su total honestidad, su entrega, su silenciosa pero firme voluntad de no dramatizar, pero tampoco disfrazar. Los más cercanos a ella hablan de momentos de gran lucidez, de largas conversaciones en los pasillos del hospital, de risas que surgen entre tratamientos, de abrazos silenciosos. Hablan de una mujer que ha encontrado en la enfermedad no una maldición, sino una oportunidad de cerrar ciclos, de reconciliarse con viejas heridas, de redescubrir el valor de las cosas simples. Un café con su hermana, un mensaje de apoyo de un fan anónimo, una canción que le recuerda su infancia en La Habana. No sabemos qué pasará mañana, nadie lo sabe, pero hoy Ana María sigue luchando, y cada vez que pronuncia esa frase antes del tratamiento, el mundo parece detenerse un segundo, porque no es solo una declaración, es un acto de amor, de fe, de despedida, o tal vez de renacimiento. Con el corazón en un puño y la voz entrecortada, compartimos una verdad que por años muchos sospechaban, pero que solo ahora se confirma con dolorosa certeza. Ana María Cristina Polo González, la emblemática jueza de carácter firme, la mujer que se mantuvo imperturbable frente a los casos más difíciles, la figura imponente de Caso Cerrado, está librando en silencio su batalla más dura, el cáncer de colon. Cada sesión de quimioterapia es un duelo con la vida.
Cada aguja, cada medicamento, cada mirada al espejo es una prueba de fuerza y fe. Y sin embargo, ahí está ella, luchando en la sombra, sin cámaras, sin reflectores, solo con su valor y el amor de quienes la han seguido durante décadas. Hoy, no se trata de la jueza que imparte justicia, sino de la mujer que necesita compasión. No se trata del personaje de televisión,